Estás en la cuarta semana de la historia. Adelante. Cuarta semana de la historia. Un camino de fe con historia. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, séptimo día de la cuarta semana de la historia, en la localidad de Salteras, hoy tenemos el enorme placer y satisfacción de tener con nosotros a don Francisco Singul, doctor en Historia del Arte y jefe de área de Cultura Xacobea, en el Xacobeo La Xunta de Galicia. Muy buenas tardes, don Francisco. Sí, buenas tardes. Hoy en los estudios tenemos la presencia de don Raúl Gómez, miembro de Radio Alberquilla. Si los oyentes recordarán que el día 21 nos dio una conferencia sobre el Liber Sancti Jacobi, el Codex Calistino, y gran amante del Camino de Santiago está con nosotros. Y el que os habla, Emilio Plazas. Bueno, pues voy a dar la palabra a Francisco. ¿Me permite que establezcamos una relación más cordial y le tuté? Sí, claro, por supuesto, claro. Pues muchas gracias, Francisco. Doy la palabra a mi compañero Raúl para que comience la entrevista con la primera pregunta. Pues buenas tardes, Francisco. Don Francisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así un poquito para ir poniendo a la gente un poco en escena, ¿nos podías contar algo sobre Santiago el Mayor, el hijo del Cebedeo? Bueno, Santiago, caramba, es uno de los 12 discípulos de Cristo. Es uno de los tres, diríamos, principales que están con Jesús en momentos muy específicos y muy especiales de la vida pública de Cristo. Son los tres que están con él, pues, en el momento de la resurrección de la hija de Jairo. Son los tres que están en el monte Tabor y que asisten a la transfiguración. Y son los tres me refiero a Pedro, Santiago y Juan, son los tres que están en Getsemaní, en el huerto de los olivos, pues minutos antes del momento del inicio de la pasión. Por lo tanto, es un apóstol pues muy cercano a Jesús y bueno, y con fama de impetuoso, hermano de uno de los más queridos de Juan, ¿no? Y bueno, hijo de Zebedeo y de Salomé. Tenemos que recordar que Salomé pues le había pedido a Cristo que estuviesen con él en el paraíso, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces vemos ahí pues una familiaridad, una cercanía muy próxima con Jesús, ¿no? Por parte de los dos hermanos, de Juan y de Santiago el Mayor. Por lo tanto, bueno, es sumado a que existen tradiciones, textos y tradiciones que aseguran que había evangelizado el occidente de Occidente, el extremo occidental del mundo conocido, en la Edad Media, pues eso pues le dio un gran prestigio al lugar donde se identificó el hallazgo de su tumba. Y su peregrinación pues es muy famosa, precisamente ese prestigio y a saber que era un apóstol muy poderoso y muy cercano a Cristo. Francisco, hay una duda que siempre me lleva a pensar de el por qué, y seguramente me la vas a contestar estupendamente. Santiago es un apóstol de Jesucristo, efectivamente famoso en la actualidad, muy querido por la figura de Jesús, pero, por ejemplo, como otras personas cercanas a Jesucristo, Santiago Apóstol no tiene una obra, vamos a decir, documental propia de él, ¿no?, que haya podido trascender en el tiempo.
¿A qué le atribuyes entonces si no hay no tuvo un éxito en la conversión de cristianos cuando supuestamente viene a Hispania, y aparte luego no tiene una obra escrita potente? ¿De dónde le viene entonces este carisma a Santiago? Bueno, efectivamente no forma parte de los apóstoles, pues no es evangelista, no tiene, digamos, epístolas como San Pablo. Tampoco hay textos apócrifos. La carta de Santiago parece que se refiere a Santiago el menor, no al mayor. Sí, es verdad que no dejó nada escrito. Recordemos que era un pescador, recordemos que era su oficio era el de humilde pescador de Galilea. No estamos hablando de ningún intelectual. Claro que después de Pentecostés, pues ya se sabe que pues estaban imbuidos del Espíritu Santo y pues que consiguieron, pues aparte del don de lenguas, pues la capacidad para convencer, para evangelizar, ¿no? Según nos dicen las Escrituras. Yo lo que creo es que la importancia que tiene Santiago para la cristiandad medieval deriva primero de esa cercanía con Jesús. O sea, es uno de los 3 apóstoles, junto con Pedro y con Juan, uno de los 3 apóstoles más próximos a él, y por lo tanto es un buen abogado. Y en segundo lugar, pues gracias al Breviarium Apostolorum, que es un texto de aproximadamente del siglo VI, que habla de los lugares donde predicaron los apóstoles y presumiblemente donde podrían estar enterrados, ahí donde predicaban pues deberían estar enterrados. El Breviarium Apostolorum es un texto con mucha difusión, que asegura que había evangelizado el occidente de Hispania. En cuanto al éxito de la evangelización, de la supuesta evangelización, claro, sabemos que el cristianismo pues empieza a desarrollarse en Hispania pues a partir del siglo IV, o sea, a cobrar fuerza después de la paz de la Iglesia, después de Constantino. Es cuando comienza a desarrollarse en capas amplias de la sociedad. Pero los orígenes son los orígenes, y forma parte del grupo de los 12, forma parte de la Iglesia de Jerusalén, es el primer apóstol en ser martirizado, y como digo, pues tiene una presencia muy, muy próxima. Es uno de los 3 que ven la esencia divina de Jesús en la transfiguración. Por lo tanto, pues es un apóstol importante, y es un apóstol, claro, que consigue en buena medida su prestigio debido a que en el siglo IX se identifica su tumba, y a partir de entonces es posible para la cristiandad occidental desarrollar una peregrinación al lugar donde residen sus reliquias. Y el lugar donde residen las reliquias es un lugar donde se pueden manifestar sanaciones tanto de cuerpo como de alma, y por lo tanto un lugar donde se pueden obrar milagros y donde se puede conseguir algo tan importante pues como es el perdón de los pecados, en fin, la regeneración espiritual que la Iglesia medieval pues quiere para la sociedad. Francisco, tienen que saber nuestros oyentes que, digamos, la profundización de las palabras que nos vas a comentar va un poco en la línea del título de tu reflexión, que es Santiago Miles Christi, soldado de Cristo, iconografía y símbolo del patronato de España. Esta idea me hace preguntarte lo siguiente. Para dar una visión un poco amplia, sin entrar en aspectos concretos que luego los abordaremos, me gustaría que nos comentases cuál ha sido la evolución en la iconografía sobre Santiago el Mayor, porque no siempre ha sido una imagen guerrera. Hemos pasado por una iconografía en donde se ha presentado al apóstol precisamente como eso, como apóstol, luego como peregrino, y luego ya ha aparecido la figura tipo ecuestre. ¿Esta intención es una cuestión teológica, podríamos decir, o más encaminada a la intención de la importancia de España
en la finalización de la Edad Media? Bueno, la iconografía del apóstol, como muy bien has dicho, pues se inicia pues como uno de los 12, como parte del colegio apostólico. Se comienza a representarse a Santiago pues en escenas de la vida de Jesús. A veces no se identifica claramente quién es. Siempre es más fácil identificar a Pedro, ¿no? A Pedro pues ser uno de los mayores, y a Juan por ser el más joven. Estoy pensando en obras pues bizantinas, bueno, paleocristianas, bizantinas y occidentales de la Alta Edad Media, ¿no? Tanto en pintura como en miniatura, en fin, en todo tipo de soportes. Santiago se representa como apóstol. Y como apóstol se representa en la propia Catedral de Santiago. Por ejemplo, en Platerías tenemos una imagen muy bella del apóstol representado como tal en el momento, en la escena, formando parte del grupo de una transfiguración. Tenemos la imagen conocidísima del Pórtico de la Gloria, una imagen en la que un conjunto en el que además aparece 2 veces. Aparece con Juan y con Pedro y con Pablo. Aparecen los 4 formando parte de eso, del colegio apostólico, y después la celebérrima imagen del Parteluz. Está sentado en su cátedra con el báculo en Tau. No es la imagen del peregrino, es la imagen del apóstol, es la imagen del apóstol en su cátedra, en su catedral. Además, evidenciando claramente en su situación en el Parteluz, justo debajo del Salvador, ese papel de abogado, ese papel de intermediario. La imagen del peregrino, la imagen de Santiago Peregrino, tiene, aunque la más antigua es la de Santa Marta de Tera, en Zamora, la imagen más antigua conocida, pues de principios del siglo XII, tiene una difusión, una difusión más europea, más internacional, y posiblemente un origen extrapeninsular, pues posiblemente. ¿Por qué se da esta iconografía, esta imagen? Pues la verdad es que es un caso único en la historia de la cultura, porque el apóstol, el santo al que se le debe devoción, pues adopta la imagen, el aspecto que tienen sus devotos, sus peregrinos, aquellos que van por el camino hacia su sepulcro. Se representa, eso sí, con el libro de los Evangelios, de manera que es un apóstol itinerante, es un apóstol en su misión apostólica, pero, insisto, adoptando el aspecto de sus propios devotos. Esto es una cosa importante. Y además, como bien sabéis todos, los peregrinos, una vez en Compostela, sobre la tumba, sobre la cripta donde está la tumba del apóstol, en el altar mayor, acceden al camarín de Santiago y pueden darle un abrazo a la imagen sedente que está en el altar mayor. Una imagen sedente que está desde por lo menos 1211, cuando se consagra la catedral. Y en cuanto a la imagen ecuestre, una imagen realmente interesante y polisémica, tenemos que tener en cuenta que también está adoptando la imagen de unos devotos y de unos vasallos suyos, es decir, de la Orden de Santiago. Es la imagen del caballero, es la imagen de la milicia feudal, es la imagen de uno de los 3 soportes de la sociedad. La sociedad feudal, tenemos que recordar, era una sociedad tripartita y solidaria, formada por aquellos que trabajaban, los laboradores, los campesinos, fundamentalmente, que era la mayor parte de la sociedad. Una segunda parte que eran los que rezaban, los oradores, es decir, el clero regular y el clero secular.
y los que luchaban, los que los defendían. Por lo tanto, es la imagen de una parte de la sociedad muy importante. Y además, insisto, adopta también el aspecto de parte de esos vasallos, de parte de esos devotos del propio apóstol. Es, por lo tanto, muy interesante esta evolución iconográfica de un Santiago ecuestre que tenemos que recordar que también se presenta, digamos, en actitud pacífica. También hay una imagen de Santiago ecuestre que está basada en uno de los milagros del libro segundo del Calixtino, que se presenta a dos peregrinos de Lorena, de un grupo de 30 caballeros loreneses que van a Compostela, y uno de ellos, pues, atendiendo a la caridad y a la hospitalidad, la caridad cristiana que se deben todos los cristianos entre sí, en particular este grupo de caballeros de Lorena, se queda cuidando de un compañero enfermo que al final muere. Y entonces, en aquel momento de especial desamparo por parte del vivo, pues se aparece Santiago ecuestre y monta al peregrino vivo y al peregrino muerto y los lleva a Compostela. Es una imagen, por lo tanto, de ese Santiago que acude a la llamada de uno de sus devotos que está en una situación de desamparo, provocada además por un acto de caridad, por un acto desinteresado de ayuda mutua a un compañero, y se aparece pues con un caballo y los lleva al vivo y al muerto a Compostela, y se representa en diversas miniaturas y pinturas y obras de altar. No es una imagen muy conocida, lo sé, no fue muy difundida, pero bueno, existe. En Italia hay ejemplos y relacionados con cofradías del apóstol y con altares dedicados a la vida de Santiago y a los milagros. Por lo tanto, es una imagen ecuestre, pero digamos sin espada, es pacífica, es una imagen pacífica. Y también curiosamente tenemos a un Santiago, digamos, de infantería, que es muy poco conocido. Un Santiago guerrero sin caballo, un Santiago con espada, pero insisto, de infantería, que está representado pues en una de las cantigas de Alfonso X, en una lucha contra el diablo por el alma de un peregrino muerto. El diablo se lo quiere llevar, Santiago lo quiere retener consigo, y entonces pelea con el diablo a pie, pero con espada en la mano. Por lo tanto, eso es como vemos es un santo con muchos tipos de representación, nuestro apóstol. Tengo que reconocer que yo la imagen que menos conocía de él era la imagen sedente. La imagen sedente que has dado algún apunte, ¿tiene que ver con la idea de apóstol? Sí, la imagen sedente como digo, deriva del Parteluz de Mateo, del Pórtico de la Gloria. Ahí está sentado, está en su cátedra, desde donde imparte sabiduría, donde imparte la sabiduría evangélica. Y sedente está en el altar mayor de la catedral. De ahí pues derivaron otras imágenes en la Baja Edad Media, imágenes de altar, fundamentalmente, en diversas iglesias gallegas, pero bueno, también hay en Francia Santiago sedente, en Italia, pues fijaos, hay la obra de orfebrería más espectacular de la Edad Media europea, es sin duda el altar de Pistoia, el altar de la iglesia de San Giacomo de Pistoia, donde se representa pues toda la historia del apóstol, desde la evangelización de Hispania, el martirio, la translatio, etcétera, etcétera. Y en medio de todas estas imágenes riquísimas, pues hay una escultura en plata sobre dorada desde Santiago sedente. E incluso Santiago sedente, con espada en la mano, es la célebre del espaldarazo de Burgos. Está sedente con la espada, es una imagen con la que se armaban caballeros pues, los guerreros de la orden e incluso los reyes. El propio apóstol
al tener un brazo articulado, pues podía armar caballero a un rey. Por lo tanto, la imagen sedente de Santiago, pues existe y tiene su difusión, efectivamente. Yo creo que la más, indudablemente la más potente y universalmente conocida es el Parterus del Pórtico de Gregorio. Francisco, llama la atención la cantidad de representaciones iconográficas que tiene Santiago Apóstol. Hemos hablado de Santiago Caballero, Santiago Peregrino, Santiago Apóstol, Santiago Sedente, Santiago Matamoros. Es tremendo la cantidad de representaciones que hay, y yo me hago la reflexión, si no sabemos a ciencia cierta si el apóstol Santiago estuvo en Hispania. A ver, me hago dos preguntas a raíz de esta reflexión. La primera, ¿ocurre en analogía con otros santos del santoral esta multirrepresentación de un santo como pasa con Santiago Apóstol? Y la segunda pregunta sería, ¿es quizás una conveniencia de los gobernantes de la época, desde la Inventio del siglo VIII más adelante, o incluso antes, de los gobernantes de aquella época, de los reyes de aquella época? Me remito a Alfonso II el Casto de Asturias, o incluso antes. ¿A qué responde todo esto que te digo? Bueno, realmente tienes toda la razón. Es poco frecuente esta multiplicidad iconográfica. Sí, realmente es muy poco frecuente. Vemos efectivamente que se trata de un santo, pues con una gran riqueza cultural, que ha generado una gran riqueza a lo largo de los siglos. Yo creo que se adapta a las circunstancias. Como digo, pues si está sedente, está representado, primero formando parte del colegio apostólico, en escenas de la vida de Cristo. También se le representa al pobre, también se le representa arrodillado en el momento del martirio, no pocas veces, pero también tenemos que recordar eso. El martirio de Santiago pues también se representa en pintura, en miniatura, en fin, en relieve, desde el siglo XV, XVI en adelante, XVII, en fin. El barroco español es también rico en imágenes del martirio de Santiago. Y en cuanto a qué puede obedecer, ¿no? Perdón, sí, la conveniencia, a lo mejor, la utilización de algunos gobernantes de la época, de las épocas de la Edad Media, en que ellos a lo mejor... Bueno, yo a veces el origen es difícil de explicar, el origen de las causas primeras, ¿no? Pero evidentemente hay una creencia firme, como digo, desde la Alta Edad Media, desde una creencia firme difundida en Occidente, pues en Italia, en las Galias, en Hispania. Hay que tener en cuenta pues que Isidoro de Sevilla habla de la evangelización de Hispania por el apóstol. O sea, estamos hablando de época visigoda. En fin, existe esa creencia, esa difusión entre las élites letradas, y en el reino de Asturias, pues gracias a Beato de Liébana, un monje de Liébana, el célebre redactor de los comentarios al Apocalipsis, pues gracias a Beato, pues también el pueblo conoce a Santiago pues como su santo patrono, nada menos. O sea, antes del descubrimiento de la tumba, pues las gentes cantaban en las iglesias un himno litúrgico que se llama Odei Verbum, por el cual se le llama al apóstol santo patrono y defensor nuestro. Entonces, ya en Asturias, cuando hablo de Asturias, en la reina de Asturias, pues hablo de Galicia, de lo que hoy es Asturias, Cantabria, el norte de León, ¿no? Hablo de lo que era el reino de Asturias, creciente hacia el sur, hacia Portugal y hacia Castilla.
Habló de las gentes que cantaban eso en las iglesias. Insisto, antes del descubrimiento de la tumba del apóstol. Si hubo algún tipo de instrumentalización por parte de los poderes, por parte de la monarquía, pues el rey medieval, pues su poder deriva de Dios. Es un ser ungido y consagrado y cuyo poder emana de la divinidad, emana de Dios. Por lo tanto, sin llegar a ser una teocracia, pues la monarquía medieval pues está basada en el poder divino. Y por lo tanto, el tener, en nuestro caso, un apóstol, santo patrono de su reino, que los defiende, además en una época en la que pasarán siglos de lucha contra un enemigo que además es de una religión diferente y hostil al cristianismo. En fin, todo eso crea un caldo de cultivo, pues evidentemente muy favorable a invocar a un santo patrono en momentos de especial peligro, en batallas y, en fin, en definitiva, en acciones políticas, porque una acción de reconquista, una batalla, pues no deja de ser una acción política. Por lo tanto, instrumentalizar, bueno, también desde época de Constantino, es que si nos retrotraemos, también Constantino consigue la victoria pues gracias al símbolo de Cristo, ¿no? Gracias a la cruz. Entonces es que siempre la monarquía cristiana pues estuvo apoyada pues por la simbología religiosa y por la creencia y por la cosmovisión de su época, en la que la religión era fundamental. Entonces, en este caso, la imagen de Santiago el Mayor, el santo patrono, cuya tumba se descubre y cuya monarquía está promoviendo su santuario con donaciones en metálico, en tierras, en ofrendas, en las propias construcciones, en la colocación de los monjes ante altares destinados al culto. Entonces, claro, hay una auténtica simbiosis, diría yo, no cabe duda. Francisco, siguiendo con este orden de cosas, veo que Santiago Apóstol en algún sentido es el santo o es el apóstol de las paradojas. Y te digo otra. A ver, estamos hablando de las referencias que hay, sobre todo en la Alta, Baja Edad Media, sobre Santiago. Ha citado justamente el Breviarium Apostolorum, el Martirologio Jeronimiano, he tomado aquí nota de, por ejemplo, Beato de Liébana, San Isidoro de Sevilla, de la Vorágine. Y luego, después de toda esta documentación que tenemos palpable en esta época de la historia de España, de que hay una certeza de que el apóstol vino a la península realmente y estuvo entre nosotros. Bueno, tenemos una certeza muy clara. Eso es algo que nadie puede rechazar. En Santiago de Compostela es el lugar del mundo donde más se le ha rendido culto a Santiago. Y el Camino de Santiago es una ruta de peregrinación entre esta ciudad y Europa. Un camino por el que han venido durante siglos miles y miles de europeos, convencidos de la sacralidad del propio camino y convencidos de que al final, en esa catedral que guarda, que cobija un cuerpo santo, considerado un cuerpo santo, una reliquia, al que se rinde culto con el nombre de Santiago, pues creen a pies juntillas realmente que se trata del apóstol, de Santiago el Mayor. Por lo tanto, nadie puede asegurar que después de Pentecostés Santiago el Mayor hubiese tomado una serie de barcos y hubiese llegado a la península, cosa que técnicamente sería posible, igual que
En fin, el Nuevo Testamento pues dice varias veces que San Pablo estuvo en España, estuvo en la península. No es imposible. San Pablo fue un apóstol, como todos sabéis, también muy viajero. Técnicamente, insisto, no sería imposible, porque existían rutas de navegación entre el Atlántico y el Mediterráneo desde época de Fenicia, y en fin, los romanos habían desarrollado rutas importantísimas para la extracción de minerales y para la importación desde vino, aceite, etcétera, etcétera. Eso está muy documentada la presencia de ánforas y de todo tipo de objetos mediterráneos en Galicia en la antigüedad. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, no sería imposible esa comunicación entre Jerusalén y la península ibérica. No lo sabemos. La certeza es que no, es imposible saberlo. Pero bueno, lo que sí sabemos es que desde la Alta Edad Media pues se le rinde culto en Compostela y millones y millones de personas así lo han creído durante siglos, y se ha construido todo un monumento cultural y toda una inmensa construcción cultural, no solo en Santiago, sino en Europa en general, basado en buena medida en esta creencia. Yo afirmo completamente lo que estás diciendo, y es más, voy a dar un paso más. Yo creo que la certeza de que el apóstol, yo estoy convencido de que el apóstol estuvo en Hispania, estuvo aquí, pero creo que es que son, pues no sé, son 1200, me equivoco los años, me corriges, 1200, 1300 años de certeza histórica de que hay gente que abandonaron sus casas en momentos muy precarios de su vida, con unos momentos horrorosos de la historia de la humanidad, en la época que se ponían la gente en la mochila, se iban a hacer el camino y se iban a Santiago a visitar la tumba del apóstol. Eso es una certeza que yo creo que es la que le da valor al camino y le da categoría, pues eso, ¿no? El reflexionar sobre que llevamos 1200 años peregrinando a Santiago. Sí, efectivamente, 1200 años. Desde el siglo IX, desde mediados del siglo IX, se calcula que más o menos, que sería 820 o 830 cuando se descubre la tumba. Ya en el 860 más o menos la noticia llega a Francia, a París, ya se conoce, y por lo tanto la peregrinación internacional ya comienza a desarrollarse en la peregrinación local e internacional. En el siglo IX empieza a desarrollarse, y sobre todo ya después con la construcción del camino francés que se inicia en el siglo X. En el siglo X ya se inicia ese camino francés. Recordemos que la capitalidad pasa de Oviedo a León en 910, y que a principios de ese siglo también Sancho, el mayor de Navarra, pues empieza a desarrollar el camino en sus tierras, y que tenemos constancia escrita que en 950 viene el obispo Gotescalco de Lepuy con un séquito, gentes de Aquitania que vienen en peregrinación y que pasan por La Rioja en ese momento. Entonces, sí, efectivamente, son 1200 años de historia de peregrinaciones y de construcción de un gran monumento cultural europeo, común, efectivamente, sí. Una pregunta. Esta es corta. ¿Cuándo se empieza a representar a Santiago como soldado de Cristo? ¿Qué siglo? Bueno, vamos a ver, la representación de Santiago como soldado de Cristo, pues parte de un texto, parte mejor dicho, de dos textos, la historia silense y sobre todo, más conocido, el Códice Calistino. Ahí es donde se le llama a Santiago soldado de Cristo, y se habla de la toma de Coimbra por Fernando I de León,
Fernando pues consigue la conquista de Coimbra, pues gracias a la ayuda sobrenatural del apóstol. Y entonces a partir de ahí, pues tenemos en cuenta que la conquista de Coimbra es en 1068, perdón, en 1063, un poquito antes de Toledo, y a partir de ahí, pues todo el imaginario de la idea de cruzada, del espíritu de reconquista y de la caballería feudal, pues, insisto, lo adopta, y entonces, a partir del siglo XII, fijaos bien, en 1170 se crea la Orden de Santiago, y en 1171, al año siguiente, se hacen vasallos del apóstol, son vasallos de Santiago. El arzobispo les da un pendón, que es el que llevan la orden a la batalla, y es el que se representa, por ejemplo, en el castillo de Uclés. Hay una miniatura preciosa en el tumbo menor de Castilla, una miniatura en la que se ve el castillo y ondeando la bandera de Santiago, que es una bandera en roja, donde está Santiago vestido con blancas vestiduras sobre un caballo blanco, blandiendo una espada de doble filo y portando también un gonzalón, un pendón él a sí mismo, es decir, una bandera dentro de una bandera. Es un juego curioso, es como a veces lo del cuadro dentro del cuadro. Pues aquí sucede lo mismo. En la bandera se representa a Santiago a caballo portando una bandera y portando una espada. Esas banderas existían pues desde el siglo XII. Es decir, la imagen de Santiago a caballo, pintado en telas que iban a la batalla, pues ya existían en el siglo XII. Y de ahí pues llegó a la piedra en forma de relieve. Existe un tímpano muy bello en la Catedral de Santiago, que se calcula más o menos labrado hacia 1230 aproximadamente, 1230 o 1240 más o menos, y que es una obra espectacular, claro, una imagen áulica, y al mismo tiempo destinado a una audiencia pública, a la audiencia pública, como eran las banderas de la orden que llevaban que ondeaban en sus castillos, que llevaban a las batallas y que llevaban con ellos. Por lo tanto, era conocido. Desgraciadamente han desaparecido las telas. Nos queda esa imagen preciosa, esa miniatura, insisto, del tumbo menor de Castilla, donde se ve el castillo de Uclés. Y a partir de ahí pues se derivó en algunos tímpanos de iglesias, derivó pues incluso se representó a Santiago a caballo en sellos de documentos, naturalmente también en imágenes de altar, imágenes pues por ejemplo la imagen del altar de Santiago de Casén en Portugal. Es una pieza esta del siglo XIV, la Baja Edad Media, es cuando Santiago ya se va a evidenciar ese carácter guerrero y cruento, pues ya con imágenes de vencidos a sus pies. Eso sucede ya a partir del siglo XIV. Antes es una imagen en la que se ve la sacralidad de esa milicia feudal. Al mismo tiempo es también, no lo olvidemos, esto es muy importante, es una imagen simbólica del poder temporal de la mitra de Santiago, de la mitra compostelana. Es la imagen del voto. El voto es una renta que la Iglesia de Santiago adquiere a partir de mediados del siglo XII. Y es una renta que está localizada en una enorme extensión de territorios creciente a medida que crece la Reconquista. Y claro, eso también forma parte
de las disputas y de todo el desarrollo de la política eclesiástica de los reinos cristianos en España, y en concreto de la disputa de Santiago con Braga y con Toledo. Cuanto más territorio tenía sometido el arzobispado de Santiago, pues más poderoso era, naturalmente. Entonces, esta renta pues iba creciendo a medida que iba creciendo la España cristiana. Entonces, una imagen que todavía el arzobispado de Santiago desarrolla de forma espectacular en el siglo XVIII. Acordémonos del edificio en Rajoy, en la Plaza del Obradoiro, con el enorme tímpano de clavijo, que es de 1770, una imagen, o sea, una representación bien tardía, pero que está directamente impulsada por la Mitra de Santiago, en este caso por el arzobispo Rajoy, que está construyendo un seminario, un edificio público en la plaza, que es la principal plaza de la ciudad en aquel momento, y del mismo modo que la catedral está mostrando la imagen de Santiago Peregrino en lo alto de la fachada del Obradoiro, de la fachada barroca, él, sin embargo, para mostrar el poder de la mitra y el poder de ese voto de Santiago con el que adquiere dinero para construir ese edificio, manda labrar todo un tímpano tremendo, clásico, con la escena de Santiago en clavijo. Por lo tanto, es una imagen que comienza a representarse, una iconografía que comienza a representarse en la Edad Media, en la plena Edad Media, en el siglo XII. En el siglo XII tenemos ya esa conciencia de que existe esa imagen en banderas, para empezar. Después, como digo, pasa a tímpanos, pasa a sellos, pasa a miniaturas, a pintura, a frescos, y después se va a popularizar muchísimo la imagen de Santiago ya como Matamoros, pues en parroquias dedicadas a Santiago, parroquias que pueden ser tanto en tierras conquistadas como en la propia Galicia, en parroquias de Santiago, pero que la imagen procesional, por ser más espectacular, por ser más llamativa, pues se prefirió la imagen del Matamoros, que también va a tener un enorme éxito en América. En México, la imagen de Santiago Matamoros es muy popular. Hay que tener en cuenta que también se aparece allí en batallas de la conquista a los conquistadores españoles, también les va a ayudar en esa conquista de América y sobre todo en México, en esa lucha contra los aztecas, de mismo modo que ellos un poco heredaban el espíritu de cruzada, ¿no? El espíritu medieval de cruzada, y por lo tanto no es extraño ese tipo de evolución, estas apariciones miríficas del apóstol. Pero realmente es algo que también, desde el punto de vista de la cultura y de la promoción, digamos, de la promoción de la imagen ecuestre del apóstol, los textos destinados a un público culto, como son los textos de historia, toda la historiografía medieval, desde Jiménez de Rada, Lucas de Tuy, el propio Alfonso X el Sabio, cuando escriben sus historias en varias batallas célebres, voy a poner por caso una celebérrima, la batalla de Jerez. La batalla de Jerez en la que intervienen las huestes de Fernando III el Santo antes de la conquista de Sevilla. Pues hay una auténtica racia cristiana de todo el Valle del Guadalquivir, y al final pues tiene un encuentro, digamos, espectacular con un ejército musulmán en las afueras de Jerez. Y ahí dicen estos textos, dice esta historiografía medieval, que se aparece el apóstol y que incluso, o sea, lo ven tanto los cristianos como los musulmanes. Es una cosa realmente interesante, porque realmente, como antes decía, el apóstol, por supuesto que cabalgaba con los ejércitos cristianos,
Por supuesto que en el fragor de la batalla, entre el polvo de los caballos y de los hombres, veían al apóstol cabalgando, vestido de blanco sobre un caballo blanco. Lo veían en las banderas fundamentalmente del ejército de la Orden de Santiago. Y no sabemos muy bien realmente si... Yo creo que se lo creían, o sea, no era únicamente una invención, una sugestión o autosugestión, sino que, en fin, la mentalidad medieval es muy diferente a la nuestra. Realmente, físicamente, el apóstol estaba allí en forma de bandera, en forma de imagen pintada en las banderas de la orden. Y claro que aparecía cabalgando en el aire sobre el polvo, ¿no? Sobre el fragor de la batalla. Claro que tenemos esa imagen, ¿no? Podemos imaginarla claramente. Pero el imaginario medieval va más allá y realmente veían al apóstol, y realmente era el apóstol el que estaba ayudando a las huestes cristianas en esa lucha. También es cierto que se llevaban todo tipo de banderas con imágenes de santos, ¿eh? Eso siempre ha sucedido. También había banderas con la Virgen, banderas con otro tipo de santos. De igual modo que después también en los barcos, en fin, en las galeras que lucharon en Lepanto contra los turcos, pues también había todo un santoral pintado en banderas y en pendones y en fin. Por lo tanto, forma parte de toda esa iconografía propiciatoria, digamos, ¿no? Una iconografía propiciatoria de los santos a los que se encomienda el ejército antes y durante la batalla. Por lo tanto, pues yo creo que en buena medida el origen, el desarrollo y el éxito de la imagen del apóstol militar está en directa armonía pues con ese espíritu de cruzada, con las batallas que se libran contra el infiel, en definitiva, porque hay que tener en cuenta que es una guerra de conquista o de reconquista, pero es también una guerra de religión, una guerra justa, ¿eh? Es el concepto de guerra justa, el concepto agustiniano. Y si unos pues estaban pues con la yihad, pues los otros tenían también una cruzada, una guerra santa contra el enemigo. Por lo tanto, participaban los dos combatientes de ese espíritu de lucha contra el otro que era un enemigo más allá de lo físico, era un enemigo también metafísico. Por lo tanto, pues ahí está Santiago apoyando como santo patrono a sus huestes en la batalla. Francisco, nos parece muy interesante esta reflexión que has hecho porque ha sido también debate entre los miembros de Radio Alberquilla, y te hago la reflexión que llegábamos. Es decir, al principio, y vamos evolucionando en la iconografía de Santiago, no aparecía el apóstol en su representación ecuestre en el acto de matar o de arrollar moros. Es decir, al principio no aparecía. Entonces, tenemos entendido que es en el siglo XVI cuando aparece esta imagen en la conquista de los sarracenos. Es decir, han pasado desde Pelayo, desde el año 722 a 1492, el hecho de la aparición de estos sarracenos. Entonces, la pregunta es, ¿se utilizó esta imagen por parte de la monarquía con fin político en la conquista de América? Sí, claro que se usó, sí, por supuesto. Y no solo América. Tened en cuenta que el emperador Carlos V se hizo un sobrepeto para la armadura con la imagen de Santiago Matamoros en la campaña de Túnez. Bastante significativo, ¿no? Bastante claro eso. Pero bueno, el hecho de tener enemigos a los pies, fijaos que antes hablaba del siglo XIV, como el siglo XIV es cuando conocemos las primeras representaciones de Santiago Matamoros, en el siglo XIV. Os hablaba ligado a la Orden de Santiago.
os hablaba de ese relieve de Santiago de Casem, que está en Portugal, está en el Alentejo. Es un relieve de una iglesia del apóstol hacia 1330 más o menos, un relieve espectacular, tremendo, donde está pues la iconografía clásica, el apóstol a caballo con la espada y los musulmanes también a caballo huyendo, algunos ya caídos, en fin, una imagen muy parecida a la que podemos ver en el tímpano de Rajoy que citaba antes, ¿no? Del siglo XVIII, ya muy avanzado. Y después, fijaos, en el siglo XV va a ser importante que un artista de la talla de Martin Schongauer, que es un alemán de Colmar. Colmar es actualmente, o Colmar es una ciudad próxima a Estrasburgo, actualmente es Francia, pero durante mucho tiempo fue territorio germano. Pues este Martin Schongauer, que parece que pudo haber venido en peregrinación a Santiago, en fin, tenía un conocimiento bastante claro por ejemplo, del armamento nazarí, porque en un grabado espectacular, tremendo, que cobró mucha difusión, pues representó a Santiago en clavijo y luchando contra el ejército nazarí. Estamos hablando de, como digo, a fines del 15. Entonces, bueno, sí, efectivamente, ese Matamoros, que por cierto, fijaos la paradoja, más antiguo todavía que el de Cansem, que es de Portugal, es la miniatura del tumbo B de la Catedral de Santiago. Y en este tumbo, que es de la época de Berenguel de Landoira, del siglo XIV, pues se representa a Santiago a caballo, blandiendo la espada, con un castillo detrás, que es el castillo de la Rocha, el castillo arzobispal, y con una serie de individuos decapitados a los pies del caballo, pero que no son moros, son cristianos. Y, pues, en fin, es lo que el profesor Serafín Moralejo denominaba como Santiago mata compostelanos. Es una paradoja, ¿eh? Es una paradoja. Sí, forma parte de... Perdona. Forma parte de ese imaginario en el que el poder de la mitra, ahí es lo que se está representando, es el poder de la Iglesia de Santiago derrotando a sus enemigos, en este caso derrotando a 7 cabecillas de una revuelta que se había producido en Santiago y que había impedido la entrada del arzobispo Berenguel de Landoira en la ciudad durante varios años. Entonces al final consigue reducirlos, en fin, los ejecuta y no tiene ningún problema en representar no a él, sino al apóstol, o sea, digamos a su alter ego, digamos así, representarlo a caballo, blandiendo espada y con los 7 compostelanos decapitados a los pies del caballo. Entonces, bueno, siempre se ha instrumentalizado esta imagen combativa, efectivamente. Tener en cuenta que en tiempos bastante recientes, en la batalla de Brunete, celebrada 25 de julio de 1937, el general Franco aseguró que se le había presentado el apóstol Santiago y que le habían dado la victoria. Fue una de las batallas más cruentas de la guerra civil y al principio las fuerzas republicanas estaban ganando y al final pues ganó el otro bando. Y a Franco pues no tuvo ningún problema en asegurar varias veces, incluso en alguna ofrenda al apóstol, que había sido Santiago el que se le había presentado en la batalla y le había dado la victoria. En la miniatura esta del tumbo B parece curioso que cuando se representan a los 7 cabecillas, en la revuelta con don Berenguel, no solamente el hecho de haberlos excomulgado, la excomunión papal, no solamente fue suficiente con la excomunión, sino que había que eliminarlos físicamente.
Sí, bueno, en realidad estaba excomulgada toda la tierra de Santiago. Estaban todos, toda la ciudad estaba excomulgada, no solo ellos, estaban todos. Sí, esa era un arma que no era infalible. Ya se ve que la excomunión en la Edad Media tampoco era infalible, porque no la única forma de rendir la ciudad fue consiguiendo una celada, ¿no? Y matando a los 7 cabecillas de la, más que una revuelta, fue toda una revolución porque ellos lo que no admitieron fue que el Papa de Aviñón pues le impusiera a un arzobispo que, en fin, con fama un tanto particular, porque él había sido general de los dominicos, en fin, ya sabéis la fama que tenían los dominicos de inquisidores, ¿no? Y de brazo armado, en fin. Total, que no estaban contentos con ese nombramiento. No obstante, hay que decir que la ciudad de Santiago, como toda ciudad rica en aquel momento, pues, bueno, ya desde la época de Gelmírez, que los burgueses se enriquecen con los peregrinos, pues lo que quieren es gobernarse por sí mismos. Así de sencillo. No quieren ser una ciudad de señorío, preferían ser una ciudad de realengo, preferían pues estar bajo el amparo del rey que bajo el amparo de un obispo. Así de claro. Y Berenguel pues fue un caso más, solo que acabó de modo bestial. Francisco, ¿podríamos argumentar, quizás con sentido conceptual, histórico, que Alfonso II el Casto de Asturias se aprovechó quizás un poco de la figura de Santiago el Apóstol para ir a afianzar sus reinos, que como bien dijiste antes no era solamente Asturias, sino que eran otros muchos más, y utiliza la figura de Santiago, la inventio, y un poco da el espaldarazo definitivo para que su primera peregrinación, el camino primitivo desde Oviedo, podemos decir que Alfonso II el Casto fue un tío listo. Bueno, yo creo lo siguiente. Bueno, para empezar, no tenemos la información clara, no tenemos documentación clara que nos indique que Alfonso II vino desde Oviedo. No existe ningún documento que diga que Alfonso II vino desde Oviedo al locus anti Jacobi, llamado por Teodomiro. No existe, es una suposición. Es una suposición. Sabemos que sí vino desde Oviedo en peregrinación varias veces Alfonso III, el Magno. Alfonso III sí realizó ese llamado camino primitivo. Pero cuando Teodomiro llama a Alfonso el Casto, no sabemos si estaba en Lugo, o si estaba en Samos, o en fin, o en Oviedo, o en Cangas, o en fin, no se sabe, o en Avilés, en fin, no sé, no tenemos idea de dónde estaba Alfonso II cuando lo llama Teodomiro. Podría estar en cualquier parte, es una suposición, si estaba en Oviedo o si estaba en otra parte, no lo sabemos. En cuanto a la instrumentalización de la figura del apóstol, yo opino lo siguiente. En aquel momento, Alfonso el Casto estaba promocionando Oviedo, la primera capital fija del reino. Digo que capital fija porque antes la corte era itinerante y al final, pues como aquellas tierras eran posesión suya, de su familia, pues decidió construir la capital de su reino en tierras suyas. Y entonces Oviedo pues empieza a cobrar importancia con él. Y como sede episcopal. A Alfonso II lo que le interesaba era impulsar la sede episcopal de Oviedo. Entonces yo siempre me he dicho, si Alfonso II quisiera inventar la tumba de Santiago en algún sitio, pues oye, quizá le vendría mejor en el Naranco, ¿no? Pues mira, la voy a descubrir aquí en el Naranco y genial, entonces ya me potencia la sede episcopal de Oviedo, que es lo que yo quiero. Y sin embargo aparece en un rincón apartado, desolado, donde no vivía nadie, donde solo vivía un ermitaño, de la diócesis más lejana, de Iria Flavia.
una diócesis próxima al mar, una diócesis próxima pues a los peligros de las invasiones. En fin, no parecía, a mí no me parecería un buen negocio. No, desde el punto de vista racional nuestro ahora, pensar, bueno, pues Alfonso II pues se inventó el tema pues porque le interesaba y pues para sus intereses políticos y tal y cual. Yo insisto, ya de podernos inventar, pues mira, pues me lo invento ahí en el Naranco, allá hago una buena iglesia cerca de Oviedo, sí. y genial. Y ya la sede episcopal la potencio, vamos, va como una moto esto. Y sin embargo no fue así. Realmente el que identifica la tumba es el obispo Teodomiro, y él lo secunda. Hay que tener en cuenta que Alfonso II se había criado en buena medida con los monjes de Samos. Ajá. Él de joven, de niño, de chico, estuvo en el monasterio de Samos. Uh-huh. Porque ya sabéis que había serias disputas en torno a la dinastía reinante. Y entonces, en fin, él llegó a correr peligro, lo tuvieron como sucedió con otros reyes, ¿no? Llegó a correr peligro de muerte. Y entonces la familia pues lo quiso siempre tener a resguardo y bueno, y que se educase bien. Y entonces pues durante toda gran parte de su infancia y juventud pues lo pasó entre los monjes de Samos. Y entonces, pues bueno, quizá allí a mí se me ocurre que no sería extraño que conociese o que oyese hablar o que le dijesen algo del Breviarium Apostolorum, ¿no? Y de las tradiciones que también aseguraban que quizá la tumba podía estar cerca del mar británico, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que podía ser sensible, ¿no? Al hecho de que el santo patrón del reino, que ya sus antecesores lo habían hecho, santo patrón, por lo menos desde época de Mauregato, pues bueno, que podría encontrarse dentro de las fronteras de su reino. Es posible. Alfonso II, desde luego, tuvo una vida importante desde el punto de vista de la construcción de Europa y desde el punto de vista de la construcción de la imagen de la identidad europea. Pues como bien habéis dicho, primero luchando físicamente contra el Limidato de Córdoba que lo atacaba pues con denuedo y con bastante frecuencia. Entonces él le puso cara, evidentemente. Asturias impidió en buena medida que el Limidato pasara a los Pirineos. Entonces era como un estado tapón, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo fue campeón de la ortodoxia, luchando contra la herejía adopcionista, una herejía según la cual pues Cristo era hijo adoptivo de Dios, o sea, no era Dios, sino que era un hijo adoptivo suyo, y entonces él, sin embargo, luchó por la ortodoxia trinitaria. Y eso pues también, pues también concitó las simpatías, ¿no? del occidente ortodoxo, digamos. Por una parte se puso frente al Islam y se puso frente a la herejía. Por lo tanto fue un rey, pues en ese sentido, pues muy positivo, ¿no? Para la construcción de la identidad de Europa, creo yo. Francisco, quizás a lo mejor no es tu terreno, pero esta semana de la historia ya sabes que se llama Camino de Santiago, un camino de fe, y lo que hemos querido resaltar, de fe con historia. A la gente descreída, a la gente, vamos a decir, que va a ser el Camino de Santiago, que no va por motivos espirituales, ¿podríamos convencerle de alguna manera con conceptos históricos, con conceptos más o menos científicos, la inventio? ¿Podríamos explicarle cómo se descubre y razonarle históricamente que esto pudo ser posible y que fue posible? Bueno, actualmente la peregrinación a Santiago pues se hace pues por varios motivos, por múltiples motivos. El motivo de la fe, la espiritualidad es uno de ellos.
o sea, una fe, digamos, católica, ortodoxa, pues por supuesto que es uno de los motivos de realizar la peregrinación. Una espiritualidad más ecuménica, interreligiosa, pues también se da, efectivamente. Estar en contacto con la naturaleza y por lo tanto con la creación, pues es un motivo muy importante también. Estar en contacto con compañeros de rutas, es decir, con otros seres humanos que están en un camino con 1200 años de historia, un camino que no es un camino de senderismo, sino que es un camino pues con una identidad que se ha construido en el imaginario europeo y en las formas culturales de Occidente durante siglos, pues también es importante. Es decir, yo creo que los no creyentes, por así decir, son perfectamente sensibles al Camino de Santiago. No es un camino, no es una peregrinación, pues digamos, a un santuario mariano, donde sí es una peregrinación pues más de fe. Es decir, ir a Lourdes o ir a Fátima, pues tiene una connotación muy distinta a la de peregrinar a Santiago de Compostela, muy distinta. Perdón, Francisco, pero ¿no crees que últimamente quizás un poco en el estado de la sociedad que vivimos actualmente, las personas que realizan, hay muchas personas que realizan y que hay que tenerlas en cuenta, por supuesto, el camino de una manera no espiritual, pero claro, ciñéndonos a los orígenes, el Camino de Santiago es un camino para visitar la tumba del apóstol, ¿no? No nos podemos olvidar de esos 1200 años de peregrinaciones, de gente que dejaron su vida en el camino, en hospitales a lo largo del camino, gente que fue con fe o no, que también fueron gente por otros motivos. Y bueno, pues quizás en estos últimos años que se ha puesto excesivamente de moda el Camino de Santiago, desde otros puntos de vista, vamos, en mi opinión personal, también no quiero tampoco, quizás pues debíamos un poco de poner las cosas claras y pensar que el Camino de Santiago es un camino que se hace desde el punto de vista de la cristiandad, de uno que es católico, ¿no? Y que hace el camino sin dejar, por supuesto, de mano a los coreanos que cada vez nos invaden más, a gente protestante de otros países del norte de Europa, etcétera, etcétera. Pero creo que quizás nos hemos dejado un poco ganar en el éxito turístico, ¿no? De esas 350 y tantas mil personas que en el año 2019 llegaron a la oficina del peregrino de la calle Carretas, y quizás esto está un poco desvirtuando, quizás, la figura un poco de lo que es la peregrinación, que como bien dices, hay muchos motivos más, contacto de la naturaleza, el encuentro pues con otros peregrinos que van sí o no con otras formas de ver las cosas, ¿no? Es un poco la exposición. Bueno, es muy interesante este debate. Yo honradamente pienso que efectivamente nace como un camino cristiano, es una de las 3 peregrinaciones mayores junto con Roma, Jerusalén. Es un camino cristiano, es un camino que sufre un golpe muy importante en el siglo XVI con la Reforma anglicana y con la Reforma luterana, pero que en los últimos años los ha recuperado. Hay países protestantes, digamos, Alemania, bueno, parte de Alemania, Holanda, por ejemplo, Escandinavia, el Reino Unido, muchísimos norteamericanos que no son católicos, en fin, los coreanos que antes habéis citado, gentes de religiones diferentes, pero que encuentran un camino de espiritualidad. Es decir, no es, por eso decía antes lo de los santuarios marianos, que son católicos, no son centros de peregrinación interreligiosa como sucede con el Camino de Santiago. Yo creo que esa reside en buena medida la fuerza del camino, esa adaptación a la sensibilidad contemporánea, sensibilidad espiritual. Ya no quiero hablar del tema del paisaje como simplemente observación de la naturaleza, porque hay mucho de franciscanismo en esa peregrinación por lo creado, también es espiritual, ojo. O sea, la mayor parte del camino va por zonas rurales. Es cierto que hay muchas villas, muchas ciudades, muchos monasterios, muchas iglesias con muchas imágenes, pero en fin, el 90% o más del Camino de Santiago
es por la naturaleza, vas inmerso en la creación. Por lo tanto, también es una espiritualidad ligada a lo natural, a lo creado. Y sí, es cierto que se originó en la Edad Media pues de un modo, pero que como todo ha evolucionado a ser un lugar de encuentro. Yo creo que ahí reside en buena medida su fuerza, su ecumenismo, su capacidad interreligiosa, el que sea un camino espiritual, un camino de emociones humanas, porque en buena medida lo humano yo creo que es espiritual, o sea, no, y por lo tanto es un camino con mucho futuro, es un camino que quizá la peregrinación a Roma, que ha perdido ese carácter de peregrinación a pie, pues porque en Roma se perdieron los caminos en buena medida, aunque tengan la vía Francigena y tengan, en fin, pocos peregrinos van andando a Roma, pocos. Sí. Pero bueno, Roma tiene un carácter católico, creo yo. Tiene un carácter católico muy evidente. Jerusalén es más cristiano, en el sentido más amplio, porque ahí pues tanto los patriarcados de Constantinopla, de Rusia, en fin, de donde sea, de la Iglesia de Serbia, están los armenios, en fin, todo tipo de cristianos, los católicos, los protestantes también van a Jerusalén. En fin, es más ecuménico, ¿no? La peregrinación a Jerusalén, a la que tampoco van andando, casi nadie llega andando a Jerusalén. Pero Compostela, donde sí hay una creciente peregrinación a pie, como bien sabéis, 200 y pico, quizás sean más, porque 300 y pico son los que reciben la Compostela, pero peregrinos a pie pues superan el 500.000, pero de largo. Es una peregrinación a pie y es una peregrinación, insisto, abierta a todo el mundo. Es una peregrinación en la que yo creo que la Iglesia está contenta con ese carácter interreligioso. De diálogo. Una cuestión, Francisco. La denominación bíblica Boanerges, la de Hijo del Trueno, ¿ha podido influir en la visión icónica de Santiago? Sí, en ese sentido de impetuoso, efectivamente. Sí, efectivamente. Aunque curiosamente, fijaos, los evangelios están ahí. Al final el impetuoso fue San Pedro, ¿no? El que sacó la daga o el cuchillo y le cortó la oreja a uno de los romanos que iba a prender a Jesús, ¿no? Al final San Pedro fue el más impetuoso. Pero bueno, sí, tenía esa fama, hijos del trueno, ¿no? Como sí, por su carácter, ¿no? Por un carácter impulsivo. Sí, muy posiblemente la denominación pues influye también en ese imaginario guerrero del apóstol. Sí, también es muy posible que haya influido. ¿Alguna reflexión sobre los elementos simbólicos de la espada, del caballo, blanco no, y de la armadura como elementos simbólicos? Bueno, es el aspecto de la caballería feudal, y es representarlo pues como santo guerrero, que tampoco es tan extraño. Ojo, que incluso Cristo se llegó a representar como militar romano, ¿eh? Eso debemos tenerlo en cuenta. Hay representaciones de época paleocristiana, en el siglo V, de Jesús resucitado como militar, evidenciando ese triunfo, ¿no? Ese triunfo sobre la muerte, ¿no? Ese triunfo sobre el pecado y la muerte. Incluso Cristo, insisto, se representó como militar en los primeros siglos del cristianismo. Y santos militares orientales, pues hay unos cuantos, ¿no? Teodoro, Jorge es el más conocido, Mercurio, en fin, hay muchos santos bizantinos, digamos. El más conocido es San Jorge, porque los cruzados lo adoptaron y llegó a Occidente, ¿no? Y, en fin, santo patrono de Cataluña, de Inglaterra,
muy famoso, San Jorge, otro santo militar que está luchando contra el mal, en este caso pues representado por un dragón. En Santiago pues el mal se representa en la figura de ese enemigo a batir. Pero la simbología pues es muy clara, es la simbología de triunfal, de guerrero, pues con esa espada de doble filo, vestido pues hasta con las espuelas, con cota de malla, sí, como un guerrero feudal, como un caballero feudal. Al final es la representación simbólica entre la lucha y el bien y el mal, en sus diferentes facetas. Yo creo que sí. Yo creo que en este caso sí, es una representación simbólica, efectivamente. Y ya digo, ahora pues quizá a la sensibilidad contemporánea pues pueda herir el hecho de que represente a unos enemigos, a unos seres humanos vencidos, a veces vencidos de modo muy cruento, ¿no? Sobre todo en imágenes populares. Estoy pensando en algunos frescos que se conservan. Pero bueno, sí, no deja de ser una imagen que es fruto de la cultura y fruto de la evolución de la historia y del pensamiento. Francisco, esto quizás sería un guiño a la cantidad, los miles y miles, incluso millones de peregrinos que a lo largo de la historia han hecho la peregrinación a Santiago. Me refiero a los franceses, a los ingleses, a la gente de la Europa del Norte, muchas. Ahora estos días, viendo un poco diferentes bibliografías sobre el tema, lo sabía, ¿no? Pero ahora ya más a ciencia cierta, estudiando algunas tesis que he visto por ahí, he visto, pues eso, la importancia de la peregrinación jacobea de los franceses, de los francos, ¿no? Quizás sería justo el reconocérselo desde aquí, ¿no? Esto. Sí, Francia es un país muy importante, sí. Desde luego, bueno, Alemania, bueno, toda Europa, Inglaterra, como bien has dicho, Italia, Portugal, un país muy jacobeo también, ¿no? Pero sí, Francia, pues, claro, es que fue un centro cultural importantísimo, Francia, bueno, lo sigue siendo, pero desde el punto de vista jacobeo, pues fueron muchos los peregrinos, fueron muchas las cofradías de peregrinos, los caminos de peregrinación descritos por el Calixtino son de Francia, pues, donde llegaban otros caminos de otras partes de Europa, pero sí, la importancia del territorio francés, de lo que hoy es Francia, que durante como antes hablaba de Colmar, que fue territorio germánico, en fin, toda la parte, gran parte de la zona atlántica, pues fue reino de Inglaterra, como sabéis, hasta la guerra de los 100 años. Borgoña, que fue otro reino muy, muy importante. En fin, no cabe duda que lo que hoy es Francia, las tierras de lo que hoy llamamos Francia, pues constituyen un territorio pro-jacobeo muy importante a lo largo de la historia. Sí, eso. Bueno, también la proximidad también es importante. Pero como antes decía, ya en el siglo IX ya hay textos, hay martirologios como el de Adón, que muy poquitos años después del descubrimiento ya indican que la tumba de Santiago está en Compostela y que se puede visitar. Por tanto, claro, hablamos de un interés muy evidente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues se nos está pasando el tiempo. La verdad que es un placer estar hablando contigo, Francisco, pero me dice aquí el señor director del programa que tenemos que ir cortando, pero yo le he dicho que te voy a hacer la última pregunta, si tú me lo permites. Y es la pregunta tópica que nos hacemos siempre, que a mí particularmente me da igual absolutamente. La pregunta es, ¿está enterrado Santiago en la Catedral de Santiago? ¿Es Prisciliano de Ávila o no sabemos quién es? Bueno, yo creo que ya lo contesté antes, ¿eh? Cuando hablé de la supuesta avenida de Santiago Hispania, pues lo aplico lo mismo a la tumba, a la tumba en Compostela. Técnicamente también era posible traer el cuerpo de Santiago en un barco desde Jerusalén, bueno, desde el puerto de Jaffa, ¿no?
técnicamente es posible, y la conservación de cuerpos en Próximo Oriente, pues en fin, hay larga tradición, ¿no?, de conservación de cuerpos. No sería imposible, ¿no? No se puede saber. Es imposible saber si predicó en Hispania, imposible saber si de verdad está enterrado ahí, pero insisto, esa tumba, esas reliquias, pues desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media, pues están recibiendo culto, y en ningún otro lugar del mundo ha recibido tanto culto como en Compostela. Por lo tanto, sean los restos de quien sea, pues no cabe duda que Santiago en espíritu está aquí, reside aquí, efectivamente. Y en cuanto a lo de Prisciliano, pues vamos a ver, sí, es otro tópico, pero bueno, Prisciliano, el hombre era obispo de Ávila. Entonces quizá, no sé, si sus discípulos se llevaron el cuerpo después de la decapitación en Tréveris, pues no sé, ¿por qué iban a traerlo al extremo occidental de Hispania? Sí, no sé. Prisciliano no era un obispo gallego de lo que hoy conocemos como Galicia, sino que era de una Galicia más extensa. Entonces, bueno, es una especulación que carece de base en absoluto. Es simplemente pues son ganas de especular y de un poco de ir en contra de lo oficial, ¿no? Un poco de jugar a lo heterodoxo, diría yo, lo cual siempre es fácil, siempre es muy vendible, sí, pero casi siempre es indemostrable, ¿no? Aquí en nuestra tierra, Francisco, decimos es gana de liarla. Es ganas de liarla, sí. Es ganas de liarla. Vamos a dejar la tumba como está, vamos a dejar que la fe, que es la que 1200 años lleva a los peregrinos a Santiago, y ahora últimamente otros motivos también, sean los que efectivamente nos hagan ponernos la mochila a las espaldas, salir de nuestra casa, de las comodidades de nuestra casa, coger el camino y esa incertidumbre magnífica que te hace llegar a ver la tumba del apóstol y abrazarlo. Como le decía el otro día a don Segundo, que Santiago Apóstol tendría que ser el patrón de los electricistas, porque cada vez que llegas a Santiago en un camino y lo abrazas, te pega un repullo que te quedas allí un poco como si hubieran metido una corriente eléctrica allí al Apóstol, ¿no? Pues nada, Francisco, agradecerte. Solemos tener en esta radio, en Radio Alberquilla, esta radio educativa de carácter cultural también, de la sección de Educación Permanente de Salteras en Sevilla, solemos terminar las entrevistas dejando al entrevistado pues micrófono abierto para que, si no hemos sido capaces de ahondar sobre algún aspecto que en este caso tú creías, pues lo puedas ahora mismo desarrollar. Bueno, pues muchas gracias. Yo, para empezar, quiero agradecer esta oportunidad de estar con vosotros y de estar con todos vuestros oyentes. Ha sido un placer. Para mí hablar de Santiago pues siempre es muy, muy grato, y sobre todo así entre projacobeos y compostelanistas como vosotros. Y solo decir desear que esta situación que estamos viviendo o mal viviendo todos termine cuanto antes, esta situación de pandemia, y que los caminos se puedan llenar otra vez, y que los peregrinos regresen cuanto antes al camino de Santiago, y el que no pueda caminar pues que venga como le parezca, porque también pueden ser peregrinos en automóvil o en avión, también son bien recibidos. Y nada, que os deseo que os vaya bien a todos y que nos veamos en Santiago cuanto antes. Pues muchísimas gracias, Francisco Singul. Hemos intentado en tu entrevista saber algo más sobre el origen de la imagen guerrera del apóstol, sobre esa evolución iconográfica que no hemos referido, todo el significado simbólico. Lo que hemos pretendido es poner en palabras el título de tu exposición, que es Santiago, soldado de Cristo, iconografía y símbolo del patronato de España. Tienes en Radio Alberquilla unos amigos. Por supuesto que iremos a Santiago, ya de eso se encarga don Raúl, de llevarnos, y aparte del abrazo al apóstol, desearemos también dártelo a ti,
por el cariño con el que nos has recibido, por la disposición que has tenido siempre de cara a esta entrevista y desearte todo lo mejor, todo lo bueno que te mereces. Un fuerte abrazo desde tierras sevillanas para Galicia, para Santiago y para todos vosotros. Gracias, Francisco. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Gracias. Un abrazo a todos. Francisco, de mi parte también, si me permite el director del programa, decirte que en Sevilla somos legiones de gente que somos santiaguistas, somos jacobitas, somos gente que seguimos el Camino de Santiago y os seguimos a vosotros y sentimos Galicia como nuestra segunda patria. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Muy emotivos esas palabras. Bueno, pues será un placer estar con vosotros o en Santiago o en Sevilla, que yo también soy muy pro andaluz y muy pro sevillano. Un fuerte abrazo. Gracias, Francisco. Fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Cuarta semana de la historia. Un camino de fe con historia.